está toda la información en la plataforma para lo que necesitan, y cualquier duda o consulta podemos armar también un grupo de WhatsApp para que podamos estar en comunicación. Les agradezco la participación y bueno, damos inicio nomás al curso. Bueno, muchísimas gracias, Romina, por la invitación. Bueno, ahí me voy a enfocar un poquito. Bueno, a todas las personas, a la audiencia que están mirándome, por favor, yo los invito a que alguna pregunta que vaya surgiendo de por medio en esta clase, se animen a preguntarme, no tengan vergüenza, dudas, inquietudes, lo pueden ir haciendo, por favor. Hola, se cortó. No, ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, la información, como dijeron, está en la plataforma, así que cualquier duda se pueden fijar. Vamos a comenzar con esta clase magistral de entrenamiento preventivo y proprioceptivo, ¿sí? Esta clase más que nada está evocada, ¿sí?, a tener en cuenta a todo el funcionamiento preventivo y a la destreza de la propiocepción. Durante muchos años, los entrenamientos se han ido modificando a consecuencia de lesiones del aparato locomotor, no solamente en el alto rendimiento, sino que en el amateur, y inclusive aquellas personas que han querido mejorar su calidad de salud introduciéndose a la actividad física. A consecuencia de estas acciones, el entrenamiento preventivo ha ido tomando y actuando de manera distinta hacia los procesos de entrenamiento. Lo que le voy a mostrar acá es un proceso desde cómo se tiene en cuenta para el proceso de evaluación, qué tenemos que tener en cuenta, y seguido de todo un proceso, una cadena de hechos sobre el entrenamiento. Lamentablemente me encuentro imposibilitado de yo mostrarles físicamente y técnicamente cómo se debería hacer, pero a través de imagen creo que vamos a poder llevarlo de manera clara y precisa y concisa al mismo tiempo. Si bien no está explayado el 100% de las técnicas, ¿sí?, pero ustedes a partir de hoy van a tener un conocimiento un poco más que básico y hasta podríamos decir avanzado, porque van a ver cosas que anteriormente, si han tenido la posibilidad de capacitarse en todo lo que es entrenamiento propioceptivo o en entrenamiento preventivo, porque ya que esto no va de la mano, ¿sí? No están unidos. Yo pude tener la posibilidad de poder traérselo y volcárselo a ustedes de manera dual, para que vayan juntos y puedan entender. ¿Por qué se llama entrenamiento preventivo y propioceptivo? Más allá de la prevención, la propiocepción se encuentra abocado en todo el índole de la vida, desde el momento en que estamos en el proceso de gestación de vida intrauterina, donde el niño, a los 2 o 3 meses de gestación intrauterina, el niño ya comienza con el trabajo de propiocepción, ¿sí? O sea que la propiocepción no es de ahora, sino que ya lleva tiempo. Y en cuanto a lo preventivo, se va a trabajar todo un proceso de evaluaciones, metodología de evaluación y hasta desarrollo y planificación del trabajo preventivo. Haciendo esta humilde introducción, vamos a pasar a la filmina. A ver si me deja pasar. Deme 2 segunditos, por favor.
Yo voy a poner pantalla completa para que ustedes me vayan preguntando. Por favor, los moderados del otro lado, si hay alguien que me hace una pregunta, ya que yo no lo voy a poder ver enseguida, me, me detienen y comenzamos. Bien, vamos a comenzar con el sistema, el concepto Handa. ¿Quién es Handa? Handa es un especialista en neurodesarrollo que se dedicó a todo el proceso de evaluación y prevención y propiocepción en Austria, y va a contar un concepto moderno que hoy se lleva muy en cuenta y se lleva muy a cabo, cosas que todavía acá en Argentina no se conoce mucho, pero que se ha comenzado a desarrollar hace más de 50 años en toda Europa, ¿sí? ¿Qué dice el concepto Handa? Bueno, el concepto Handa, ustedes van a ver este círculo que Handa en primer momento va a hablar de balance muscular, ¿sí? Seguido de movimientos impares y cambios de las posturas. El full motor, que tiene que ver con la programación motora y el entrenamiento. En un cuarto momento va a hablar sobre articulaciones y alteraciones de las articulaciones y su cambio a consecuencia de la propiocepción, cómo la propiocepción empieza a alterarse a través de las alteraciones de las articulaciones y viceversa, o cómo la propiocepción puede llegar a alterar las alteraciones de las articulaciones. La degeneración de las articulaciones y por consecuencia cómo va a alterar la postura, y seguido de un proceso inflamatorio que va a volver otra vez a formarse el círculo vicioso, desbalance muscular, movimientos alterados, cambios posturales, cambios de la programación motora, alteraciones propioceptivas, degeneración y postura, y otra vez así sucesivamente comienza el concepto de Handa. ¿Qué vamos a encontrar en el concepto de Handa? Vamos a empezar a ver que tenemos los componentes de este ciclo vicioso, que como ya lo había explicado, que vamos a encontrar desequilibrios musculares, deterioro de los patrones de movimientos y cambios posturales, deficiencia del aprendizaje y programaciones motoras, fuerzas articulares alteradas y la propiocepción alterada, y degeneración articular. Cuando uno comienza a ver todo lo que es el entrenamiento preventivo y todo lo que es la propiocepción, vamos a ver que muchas de las personas, inclusive deportistas elite, encontramos gente con desequilibrios musculares, desde tendencias a desgarros, desde personas que antiguamente, cuando se introducen en la actividad física, vamos a encontrar gente que ha tenido alguna secuela o desequilibrios musculares, como dolores musculares o hernias o contracturas musculares, acortamiento de la cadena posterior, que son todos los isquios, cuadrados lumbares, glúteos, o las cadenas internas, que son los aductores. Por consecuencia, estos deterioros van a ir acompañándose de un deterioro de patrones de movimiento. Cuando empieza a haber desequilibrio muscular, van a haber deterioros del movimiento en muchos de los sentidos, porque empiezan a haber alteraciones no solo en la marcha, sino más bien en la postura. Y esta postura, ustedes van a ver posturas anómalas, que ya vamos a empezar a ver enseguida después de esta filmina, y empiezan a haber alteraciones del comportamiento, no solamente estático, sino a la vez dinámico. Esto se va a seguir de un déficit de aprendizaje por el deterioro y cambio postural, y la programación motora no va a ser lo más eficiente. Por lo consiguiente, entrenar a estas personas y trabajar la prevención y la propiocepción dentro de un déficit motor va a hacer que la programación motora se quede en un círculo vicioso y no pueda avanzar hacia una recuperación o una mejora calidad de vida, porque de hecho no tenemos en cuenta ciertos criterios que tratamos hoy mostrarles y llevar a cabo todo este trabajo.
Las fuerzas articulares y alteradas, o sea, todo el proceso de propiocepción se va a encontrar alterado y no hay fuerza articular porque de hecho hay inestabilidad. Y todo esto va a llevar a una degeneración articular. ¿Cuáles son las causas del acortamiento muscular y debilidad? ¿Qué dice Handa? Vamos a tener un componente contráctil y no contráctil y acortamiento y debilidades musculares. ¿Qué pasa? Algunas veces el desarrollo de las hipertrofias musculares lo que va a generar también es una debilidad. Y la debilidad muscular por falta de trofismo o por falta de adecuado desarrollo muscular también va a generar una debilidad. O sea que en ambos sistemas la debilidad está persistente. ¿Qué dice el concepto Handa? Dentro de los componentes contráctiles va a haber un sistema neuroreflexivo. Dentro de estos conceptos neuroreflexivos vamos a encontrar que el acortamiento muscular va a haber una activación del sistema límbico. El sistema límbico está relacionado con la memoria de las emociones. Así que muchas de estas funciones... Por favor, la persona que está con su bebé llorando del otro lado, no sé si puede apagar el micrófono. El acortamiento muscular va a ver que la activación del sistema límbico, ¿sí? Va a llevar a que las emociones, a consecuencia del estrés, el estrés va a generar hipertonía de los músculos. A consecuencia, esto va a haber puntos gastillos y espasmos musculares, que son las famosas personas que asisten a un masoterapeuta o en este caso a un kinesiólogo para ser atendido, o que muchas veces todas estas personas van a hacer actividad física, algún gimnasio o hacen CrossFit, o deportistas que se encuentran bajo mucha tensión nerviosa. Todos estos componentes van a generar un componente contráctil y al mismo tiempo va a generar debilidad muscular. Va a haber inhibición recíproca. ¿Qué quiere decir la inhibición recíproca? Que cuando se inhibe una cadena, en este caso la cadena anterior, también va a haber una inhibición de la cadena posterior. Va a haber debilidad atrogénica, todo el componente articular, va a haber diaferencia, quiere decir que las debilidades articulares no van a ser en todas iguales, sino que algunas van a ser más, otras menos. Va a presentar pseudo debilidades y debilidades también por fatiga o por puntos gatillo. Sumado a este componente contráctil que está relacionado con las emociones, los puntos gatillos, los espasmos musculares y que va a generar debilidades musculares, va a aparecer algo muy importante que es el componente viscoelástico adaptativo del organismo. ¿Qué es el componente viscoelástico? Tiene que ver con el estado del músculo, con su capacidad de flexibilidad y elongación, que no son exactamente lo mismo, porque hoy todavía se confunde el término y son dos cosas diferentes, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en una filmina más adelante. Y este componente, el componente muscular, va a haber acortamiento adaptativo. Fíjense que el acortamiento adaptativo va a estar presente en casi en todo el índole del proceso heterogéneo del desarrollo del ser humano, desde el momento que el niño nace, se empieza a caminar, bipedesta, ¿sí? Hay un acortamiento patológico y hay un acortamiento no patológico. Hoy todavía no, hasta hace poco no se conocía lo que era el acortamiento no patológico y se hablaba solamente de un proceso de acortamiento muscular porque se creía que el acortamiento muscular era algo que se podía mejorar, o en otros casos que era por falta de flexibilidad y elongación de las cadenas. Y se ha descubierto que en estos últimos 5 años, a través del desarrollo de la neuroplasticidad, que el acortamiento adaptativo muscular no patológico existe y que se debe justamente para mantener el equilibrio muscular y la tonicidad, a consecuencia para mantener la postura. A consecuencia de eso, se dio cuenta que el acortamiento muscular patológico, que va a generar acortamientos adaptativos en todo el índole del desarrollo, va a haber debilidad por estiramiento y debilidad por acortamiento, que es lo que veníamos hablando hace ratito.
Dentro de estos criterios, Handa siguió desarrollando todo su sistema y empezó a hablar de síndromes cruzados del superior y síndrome cruzado inferior. O algunas veces también se lo pueden llegar a conocer síndrome cruzado proximal, ¿sí? El síndrome cruzado superior, ustedes van a ver la imagen. Este síndrome que básicamente va a generar acortamiento de los trapecios superiores, elevación de las escápulas, que cruza hacia anterior y hacia abajo, para encontrarse un acortamiento del pectoral mayor. Igualmente se observan debilidades de los flexores profundos de las cervicales, que cruzan posterior y hacia abajo para encontrar una debilidad del trapecio medio inferior. Si ustedes se fijan, la imagen es una persona que aparece con una inversión de la curva cervical, una cifosis y una debilidad desde el tronco medio hacia arriba. Esto en los deportistas es muy común encontrar, no importa el deporte que hagan, sea atletismo, fútbol, básquetbol y sobre todo se acentúa mucho más en personas que no hacen actividad física y que su proceso heterogéneo de envejecimiento ya supera los 50 o 60 años. Sin embargo, el estilo de vida que presentamos hoy en día, también vamos a encontrar adolescentes con trastornos posturales que ustedes van a ver este proceso. Y acá vamos a ver y vamos a entender todo lo que es la inhibición recíproca. Ustedes van a ver que va a haber en los flexores cervicales del cuello, ¿sí? Va a haber un acortamiento y una debilidad. En su cara posterior, en sentido contrario al eje, desde arriba hacia abajo, van a encontrar debilidad y acortamiento de los trapecios, lo que va a generar manifestación, ¿sí? Alteración en la erección del tronco o la extensión completa del tronco, donde no van a poder tener una postura adecuada. Cabe aclarar que la postura adecuada no existe, existe diferentes tipos de posturas, que las posturas tienen que ver básicamente con el estilo de vida de la persona. A esto van a encontrar debilidad del pectoral, ¿sí? Y al mismo tiempo van a encontrar debilidad de los extensores. Y vuelve a haber otra inhibición recíproca. Si se inhibe una cadena anterior inferior, va a haber una cadena posterior superior inhibida. Todo esto me va a llevar a generar lesiones físicas musculoesqueléticas que yo debo tener en cuenta a la hora de poder desarrollar el trabajo preventivo. Seguimos. El síndrome cruzado inferior, como le había explicado, o también cruzado distal, se van a observar acortamiento de los extensores toracolumbares en las regiones dorsales, que crucia hacia ventral y hacia abajo para encontrar un acortamiento del psoas ilíaco y recto femoral. Se va a observar una debilidad de los músculos abdominales profundos en regiones ventrales que cruce hacia dorsal y hacia abajo para encontrar una debilidad del glúteo medio, glúteo máximo y medio. El autor lo explicaba como máximo, pero en realidad es glúteo mayor. Le pido disculpas si está escrito así, pero es como puso esta en la bibliografía, ¿sí? Que yo se los dejé en la plataforma. Van a estar los libros para que puedan investigar. Y a su vez, él describió dos subtipos de síndrome cruzado inferior. Un dominio A, donde consiste un mayor uso de flexión y extensión de la cadera para el movimiento, y un dominio B o tipo B, que consiste un incremento del movimiento lumbar y del área abdominal. Y acá vamos a ver un dominio A, la primera figura, ¿sí? Y un dominio B. Fíjense que acá también existe inhibición recíproca. Si yo tengo los abdominales debilitados, va a haber un glúteo inhibido. Si yo tengo la pared tóraco-lumbar, los extensores todo debilitados, va a haber una debilidad de los flexores, en este caso del psoas ilíaco. Cuando uno empieza a entrenar, uno lo que debe comenzar a trabajar son estabilizadores, los estabilizadores de la cadena superior y de la cadena inferior.
¿Qué pasa si yo tengo dolor lumbar o debilidad lumbar por acortamiento o por debilidad o por espasmo o por atrofia innecesaria o trofismo innecesario de la pared abdominal? Vamos a encontrar que este desarrollo va a generar un acortamiento del psoas ilíaco y van a aumentar la carga lumbar, apariciones lumbares, tendencias a las hernias de disco, con dolor que se va a manifestar desde abajo hacia arriba, y son gente que van a tener problema no solamente lumbar, sino también dorsal y de dorsal a cervical. Esta debilidad glútea, al tener debilidad glútea, lo que va a generar en el cuerpo es que aparezcan deformaciones en los miembros inferiores, como el valguismo o las rodillas metidas hacia adentro, y va a haber un componente de rotación interna alterada cuando el componente de la marcha se basa en rotaciones externas, no internas, y todo eso va a generar una alteración en la propiocepción y en el equilibrio del desarrollo. Si vemos las dos imágenes, fíjense en las dos imágenes, la marcada hiperlordosis, la rectificación lumbar en la segunda imagen, la cifosis marcada, la desaparición de la parte dorsal, el aplanamiento por aumento del acortamiento del psoas y los flexores de la cadera. Estas cosas y estos patrones están en todos los índoles. Si ustedes empiezan a observar como entrenadores, preparadores físicos o algunos que son profes de educación física que trabajan en clubes o gimnasio, esto está. Y el primer error es someterlo a carga a intensidad máxima o media o pesas musculares, porque lo que vamos a hacer es incrementar el acortamiento, cuando del lado del acortamiento tenemos que favorecer la flexibilidad y la elongación de la cadena, y en el lado de la debilidad, donde tenemos que aumentarle el peso y la carga, que nada tiene que ver con peso y carga con trabajos de musculación, así que eso también ya se lo voy a mostrar, para empezar a mejorar estas situaciones. En un deportista elite, los miembros inferiores son hiper importantes, no importa el deporte, tenis, fútbol, básquet, vóley, handball, en lo que se le ocurra, rugby, porque esto va a generar una baja y un desgaste del rendimiento físico, porque el paciente, el eje de gravedad se va a encontrar trasladado hacia adelante y no va a estar en eje, porque por consecuencia, digamos, la velocidad y la fuerza se va a encontrar debilitada o inhibida en un 10 o un 15%, que para un deportista elite es indispensable. Para una persona que nunca hizo actividad física o personas que se dedican al entrenamiento de la tercera edad, lo que va a generar es desgaste articulares y lesiones lumbares y sobre todo de la cadera. En el deportista también, pero en menor intensidad, porque obviamente el deportista está abocada a otro tipo de rendimiento físico. Y en la segunda figura, lo que vamos a encontrar va a ver la debilidad glútea, obviamente, y lo que va a permitir es que las articulaciones de la rodilla empiezan a ver un desgaste innecesario con tendencia precoz a la artrosis y con tendencia precoz a la aparición de hernias cervicales. En un deportista, por ejemplo, un boxeador en este caso, esta postura anómala lo que va a generar es pérdida del cambio de dirección, alteración del equilibrio y al mismo tiempo su defensa, ¿sí?, va a ser mala porque se tiene preponderancia, digamos, a recibir más golpe por la disposición que tiene de los hombros, y cuando quiera sacar, por ejemplo, un golpe alto, su golpe va a ser mucho más débil y mucho más lento, porque la reacción no le va a permitir la explosión necesaria del empuje del brazo. Lo mismo en el básquet, lo mismo los deportes que tienen desarrollo de los miembros superiores, ¿no? Músculos y su dinámica y sus estabilizaciones. Acá vamos a ver un desarrollo que es lo que veníamos explicando. ¿Qué pasa en este concepto y en este modelo de Handa? Handa va a empezar a trabajar dos modelos muy importantes: los modelos de estabilización de la cadena superior
o de la cinemática de la cadena superior, que vendría a ser hombro, y estabilización de la cadena inferior o cinemática de la cadena lumbar o lumbopélvico. Ustedes van a ver acá en este proceso que este sistema que se conoce como DNS, dinámica del movimiento sensible, empieza a trabajar el trabajo preventivo y ya se mete al trabajo de la prevención y trabaja las dos cinemáticas de la cadena superior o cintura escapular superior o cintura pélvica inferior o cinemática inferior, ¿sí? Van a encontrar que este modelo de desarrollo se va a evocar, así tenga o no tenga patología de ambas cinturas pélvica y escapular, pero va a empezar a haber un trabajo de preventivo para mejorar esa calidad de vida. Esto es progresivo, no se va a trabajar todo ya. Fíjense que usted olvídense de los meses que aparecen acá del bebé, pero se los puse para que empiecen a tener en cuenta el desarrollo del trabajo de la prevención. Fíjense que en un primer momento la persona va a empezar a trabajar en cúbito dorsal porque va a tratar de estabilizar los músculos de la cinemática inferior, de la cintura lumbopélvica, y apoyo de la cadena cinemática superior, que es la cintura escapular. Acá va a haber un trabajo de apoyo donde podemos hacer cierre y retracción de la cadena posterior, donde vamos a empezar a juntar las escápulas, podemos sumarle un poco de peso con extensión de los brazos. En la parte inferior vamos a trabajar toda la estabilidad inferior, podemos trabajar la elongación o la flexibilidad del recto femoral de los isquios, el apoyo completo. Esto va a ir sumándole a criterio de cada uno de lo que uno quiera ir trabajando y desarrollando. Fíjese porque la persona está acá desarrollando una propiocepción en el vientre. En la parte inferior, fíjese que trabajan ambas, donde hace la postura o movimiento de lagartija, que obviamente son trabajos de cruzadas de extensión de los miembros superiores e inferiores. Fíjense que acá están trabajando el componente rotatorio, ¿sí? Acá pueden trabajar todo el desarrollo de glúteo, estabilización de superior. Todo lo que es extensión y fuerza, propiocepción, desarrollo de movimiento lumbopélvico con propiocepción, todo en decúbito dorsal. La persona acá ya va a empezar a apagarse, fíjese que podemos trabajar desarrollo de fuerza de tríceps, bíceps, y esto lo puede hacer en personas, inclusive con deportistas elite, no, nada tiene que ver con el desarrollo del deportista, si es amateur, elite o personas que nunca hicieron. Obviamente que las personas que nunca hicieron, esto también les va a costar mucho porque ustedes van a encontrar acortamientos en todos los sentidos. Fíjese que acá también podemos hacer un balanceo de la columna en forma lineal, desde adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Y acá podemos trabajar la extensión con resistencia de los isquios. Acá podemos trabajar el equilibrio y el gateo con cambio de rotación e inclinación y lateralización. Acá podemos trabajar en cuadrupedia la extensión completa y cruzado de piernas con brazos opuestos. Y así vamos a ir sumándole los procesos. Acá el componente rotatorio, van a poder trabajar la postura del oso meloide, se llama, con rotación de tronco de los brazos superiores. Y acá enseñar el proceso de la bipedestación para trabajar la fuerza de glúteo, descarga, propiocepción, alcance y extensión de brazo. Lo mismo por consiguiente, hasta trabajos de sedestación, trabajos de fuerza con trabajos abdominales, y así sucesivamente. Fíjense cómo van desarrollándose la persona, de a poco va incrementando y el trabajo dinámico, hasta que llegamos obviamente al trabajo de la bipedestación. ¿Qué se van a alterar
a tener en cuenta según las cadenas musculares. Cuando uno empieza a hacer todo este proceso de evaluación, qué está pasando, y de la gente, que esto en un primer momento pareciera ser complejo, pero a medida que uno va teniendo práctica, uno empieza a ver un sinfín de desequilibrios que yo puedo empezar a trabajar. Vamos a ver que hay desequilibrio en la cintura escapular y hombros, ante pulsiones o ascenso excesivo de los hombros. Estabilidad de la cintura pélvica se va a encontrar alterada, porque hay gente que a determinada edad ya empieza con dolores. Va a haber rectificación de la columna lumbar o hiperlordosis, que es la curva metida de la columna lumbar. Se va a alterar la lateralización, todo lo que es inclinación de tronco, la rotación de tronco, que por lo general se dan todos los pinzamientos lumbares y todos los tipos de dolores lumbares. Van a aparecen patrones flexores dominantes cuando el tronco se inclina hacia adelante, que eso lo ven en personas sedentes que empiezan el proceso de envejecimiento a partir ya de la tercera edad, 50, 60 años, o en deportista, ojo, que tiene mucho acortamiento del psoas, ¿sí? Del recto anterior del fémur, inclusive. Va a haber las disposiciones multiarticulares, van a estar todas alteradas las disposiciones articulares porque ya hay procesos de generamiento articular, la propiocepción se encuentra totalmente alterada porque hay tendencia al esguince, no se entrena, por ejemplo, no se entrena el salto, no se entrena la caída, no se entrena el apoyo, no se entrena el equilibrio, no se entrena el empuje a la fuerza y a la marcha. La adaptación a los cambios de direcciones, pensamos que solamente se trabaja con la coordinación y fíjense en que no, cuando anteriormente vimos una imagen que la adaptación al cambio de dirección se comienza desde otro proceso. Y el reclutamiento de fibras musculares va a ser mala porque son gente que tiene más de un desgarro o un pinchazo o un acortamiento. Entonces las fibras no van a reclutarse de manera adecuada y empiezan a haber lesiones que antes yo nunca tuve, si un deportista elite, y en las personas que no hacen actividad física empiezan a aparecer dolores inespecíficos. ¿Cuál es la progresión dinámica de esto? ¿Sí? Vamos a empezar a ver que la progresión dinámica, vamos a comenzar con una respiración o el bracing. Es necesario a partir de hoy tener en cuenta trabajar la respiración. La respiración se trabaja en todo el proceso de la prevención, pero es necesario trabajar la respiración acá con el apoyo lumbar para que empiece a haber trabajo de estabilidad lumbopélvica y relajación de los músculos del cuello para que la cadena del raquis se encuentre en estabilidad y no haya carga en los músculos tónicos de la columna, porque los músculos posturales son músculos tónicos que se encuentran en constante retracción muscular. La progresión, teniendo en cuenta el proceso de modelo Escanda, van a comenzar en supino, o sea, boca arriba, en prono, boca abajo, trabajos dorsales, va a pasar a cuadrupedia, en crawling, que es el trabajo de gateo hasta trabajar la bipedestación, y teniendo en cuenta en esos 4 modelos, vamos a entender que va a haber antimovimiento. Va a haber movimiento de antiflexión, de anti-extensión, de antirrotación y antiflexión lateral. Porque en todos estos movimientos es donde la columna y el trabajo de columna que va a manejar, que es básicamente el eje que va a estar entre la cintura superior y la cintura inferior, y a partir de ahí, yo cuando empiezo a fortalecer todas las cinturas, tanto de estabilidad superior como inferior, todos estos trabajos la columna empieza a tener otro comportamiento, lo que me va a llevar a una mayor adaptabilidad del sistema de entrenamiento. Después de estos, es importante trabajar la flexibilidad del psoas ilíaco, el fortalecimiento y la estabilidad del glúteo y la elongación del glúteo, tanto mayor como medio, y también es importante el trabajo de la cintura escapular, trabajar la rotación de la cintura escapular para mejorar la estabilidad. Y esto podemos encontrar desde trabajo con banda, trabajo con pesas o fuerza, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a meter
a la gente al gimnasio y a trabajar pectorales, 3 series de, no sé, de 40 kilos de trabajo de pectorales y seguimos incrementando el acortamiento del pectoral y seguimos generando tendencia al desarrollo de las lesiones de los manguitos rotadores. Entonces, todas estas cosas hay que ver porque inclusive hay posturas de deportistas de élite que por consecuencia, digamos, del deporte, hay alteraciones de la postura, como en el boxeador, que tenemos una postura sifótica por el trabajo de defensa digamos, y la protección de la cara, en un nadador que trabaja justamente, que hace todo trabajo de pecho o mariposa, digamos, la antepulsión de los hombros, el acortamiento, la sifosis marcada, todos estos desarrollos, digamos, es donde yo tengo que empezar a trabajar teniendo en cuenta que eh, aparece una anomalía en la cadena anterior por debilidad, ¿sí? Y toda una anomalía posterior por acortamiento de las cadenas posteriores. Vamos a seguir. Vamos a ver la progresión excéntrica de los trabajos. Fíjense que tenemos 10 modelos de entrenamiento. ¿Para qué existen los trabajos excéntricos? ¿O para qué están los trabajos excéntricos? Alguien desde el otro lado que me pueda hacer un aporte, ¿qué se trabaja en los ejercicios excéntricos? ¿Algún aporte desde el otro lado? ¿Ninguno? ¿Nadie se anima a hacer un aporte del otro lado? Si no, seguimos, no tengo drama, chicos. Bien. El trabajo excéntrico. El trabajo excéntrico sirve para trabajar la desadherencia de las inserciones tendinosas desde puntos distales, mientras que cuando uno trabaja el trabajo concéntrico o excéntrico por lo general genera acortamiento de los puntos, mientras el excéntrico aleja los puntos. Y se ha descubierto que en el intercambio y el desarrollo del entrenamiento, los ejercicios excéntricos 2 veces por semana, 1 vez por semana, va a favorecer al trabajo postural, a la fuerza y a la potencia, ¿sí? Y a mayor reclutamiento de fibras. Y esto se debe porque cuando estábamos hablando hace rato el trabajo recíproco de inhibición recíproca, van a encontrar que estos trabajos ayudan a inhibir el proceso recíproco de inhibición. Fíjese que en el primer momento vamos a encontrar una persona que va a trabajar isquio y todo lo que es cadena posterior, donde lo podemos trabajar de manera individual, si queremos, si tenemos una barra para poder sujetar los pies, o algún elemento que me sostenga los pies, o en camilla, o lo que ustedes pretendan. La persona va a generar inclinación de tronco hacia adelante, y la persona que está por detrás va a sostener desde tobillo, ¿sí? Y va a empezar a someterse a carga de los isquios en la parte posterior. Entonces, esto lo que va a generar es distanciamiento de la inserción posterior de los isquios y distanciamiento de la inserción distal de los isquios, que va a ser a altura del hueco popliteo. Seguido de esto, vamos a pasar al segundo ejercicio excéntrico, donde vamos a trabajar la cadena anterior, donde una persona se va a sentar por delante, ¿sí? Y va a haber digamos, un agarre por detrás de la rodilla del todo del hueco popliteo, y va a haber un trabajo excéntrico y un trabajo de fuerza del recto anterior del fémur, y va a haber una acción recíproca de los aductores, donde también va a haber un trabajo excéntrico aductor, porque el músculo aductor, si bien está dentro de las cadenas internas, el trabajo recíproco va a estar presente, digamos. Tercero,
va a haber un trabajo de aductor también, específicamente de aductor largo, donde va a dejar caer lentamente las piernas de manera lateral en forma de V hasta tocar el suelo y subir. Si bien acá dice la imagen rápido, el trabajo va a ser lento y le podemos poner peso o comenzar con la misma fuerza del cuerpo. Después, el cuarto ejercicio va a haber una rodilla extendida, donde vamos a trabajar ejercicio excéntrico del cuerpo y donde la persona lo que va a empezar a hacer es dejar caer lentamente el gemelo, ¿sí? Y lo ideal sería haber una sujeción de los 4 puntos, miembro inferior y miembro superior, y sujetarse para que después la fuerza lo hagamos desde el miembro superior, no desde inferior. El quinto ejercicio, otra vez lo mismo desde gemelo, fíjense que desliza el pie al resbalar, hace como una especie de resbalo hacia adelante. Y esto es progresivo porque acá lo que vamos a trabajar es la flexibilidad de dorsiflexión de tobillo. Básicamente el paciente se encuentra estático. Yo lo voy a mostrar porque quizás no se pueda ver, no sé si ustedes me van a ver, pero básicamente el trabajo es este. Yo voy a generar una flexión de rodilla y voy a trabajar de manera estática un movimiento quieto a esto. Flexión y extensión de rodilla de forma permanente. Si bien el trabajo no es 100% excéntrico, lo que lo va a hacer excéntrico es que el trabajo de la cadena inferior superior, que van a ser los isquios, van a empezar a trabajar de manera dual y recíproca en contracción, porque va a haber una contracción, inhibición de isquio-cuádriceps, y sumándole a que el gemelo va a permitir una mayor liberación de las tensiones articulares inferiores. Después vamos a ver que en el sexto ejercicio hay un músculo implicado, el aductor corto, donde si bien anteriormente trabajamos con apertura, acá vamos a trabajar con apertura, pero con cierre del ángulo de la rodilla, la articulación de la rodilla, lo que vamos a ver que también vamos a dejar caer de manera lenta, inclusive le podemos poner peso y un tope en la zona media, donde dejamos caer lentamente y el tope va a ser para que no cerremos por completo rodillas, siempre y cuando haya una guía. Y si no, de manera sola, dejar caer ambas rodillas de esta manera, ¿sí? Con el peso que le podamos poner o propio del cuerpo. Después, en bipedestación o parado, vamos a trabajar también aductores, porque es muy importante, con rotación externa del pie, y que básicamente esto apoyo es lo siguiente, no sé si ustedes me ven de ahí, es ponerse de frente, ¿no es cierto? Vamos a rotar las piernas hacia afuera, vamos a generar separación a la altura de los hombros y vamos a empezar a bajar como tipo bailarina. Entonces la idea es generar elongación y facilitación del aductor. El psoas ilíaco, que la figura número 8, que pareciera ser similar a la figura número 5, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser lo siguiente, que va a haber un pie desplazado hacia adelante, ¿sí? Del lado contrario, donde está el psoas, vamos a trabajar la elongación del psoas de acá. Entonces, este pie, el pie es de apoyo, con el pie distante, vamos a generar una inclinación hacia adelante y podemos trabajar la apertura de los brazos y ustedes van a empezar a sentir que hay una liberación de tensión del recto anterior y del psoas. En el ejercicio número 5, que es muy similar número 9, muy similar al ejercicio número 4, que trabaja el sóleo, la diferencia está acá que va a haber un poco más de altura a diferencia del trabajo de gemelos. Y por último,
vamos a trabajar el salto con caída aproximadamente, acá dice 1 metro, pero lo ideal sería 60 centímetros para comenzar, y ahí subiendo de 60 centímetros a 90, y de 90 a 1 metro. Donde tratemos de trabajar la acción concéntrica del cuádriceps, porque es un trabajo de pliometría esto, ¿no es cierto? Entonces, donde yo caigo, y cuando caigo, la extensión queda ahí, pum, y queda un trabajo de sostén, y hago un trabajo isométrico excéntrico. Voy a tener en cuenta la evaluación de las necesidades del método de entrenamiento. ¿Cuáles son esas necesidades que tengo que empezar a evaluar para poder meterme en todo el proceso de entrenamiento de este método? Fíjense que van a empezar a ver el test de reps al 80%. Que ya le voy a empezar a ayudar, le voy a enseñar a cómo se saca esta fórmula. Vamos a tener 3 columnas, donde no se preocupe, si alguno lo quiere copiar, lo puede hacer, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Pero bueno, va a estar en la plataforma y lo van a poder ver. De último, después me pueden mandar un mensaje o llamar. Yo se lo paso por mail o por WhatsApp o donde quiera. Vamos a trabajar en la columna número 1, que se va a encontrar a su izquierda. Vamos a tener el número de RAP, que dice el 80%, y va a haber el número de repeticiones: 1 de 3, 4 de 6, 7 de 10, 11 de 13, y así hasta más de 21, o hasta 21. Las fibras musculares dominantes la idea es trabajar la contracción rápida, las extremidades dominantes, o sea, tanto miembro superior como miembro inferior, la contracción rápida muy dominante, la contracción rápida dominante, la de igual proporción, contracción lenta dominante, contracción lenta muy dominante y contracción lenta extremadamente dominante. Estas contracciones, estos test de contracción, porque lo que vamos a trabajar dentro del test de RAPS son las contracciones musculares. Teniendo en cuenta la intensidad y la frecuencia con la que yo quiero trabajar y la carga que va a estar siempre presente al 80%, de acuerdo al número de repeticiones es el reclutamiento de fibra que yo voy a tener en cuenta o presente. ¿Sí? Ustedes fíjense que del 1 a 3, el entrenamiento más beneficioso de las contracciones rápidas, tanto en miembro superior como en miembro inferior, va a ser ejercicio de alta aceleración o ejercicio con alta carga. ¿Qué ejercicios a ustedes se les ocurre para evaluar el ejercicio de alta aceleración? Por ejemplo, el salto en alta aceleración en 5 minutos, ¿sí? Donde hago repiqueteos. Obviamente yo voy a graduar la intensidad. En este caso, el 80% no lo vamos a tener presente, pero sí vamos a tener presente que podemos hacer 3 series de 3 de 5 minutos a máxima velocidad con los repiqueteos para ver el trabajo y el reclutamiento digamos, de las respuestas musculares, y vamos a tener en cuenta acá el tiempo. Y vamos a hacer una cuestión analítica de la fatiga, si se fatiga en las repeticiones de 5 minutos y en series de 3. Y después vamos a volver a repetir cuando trabajemos obviamente el salto y la velocidad, si en estos 5 minutos se sigue fatigando a los mismos 5 minutos, porque son respuestas. ¿Qué otra cosa puede trabajar? Acá puedo trabajar el trabajo de fuerza de pecho a una carga del 80% para ver si lo puede hacer o no lo puede hacer. El ejercicio con alta carga, que va a responder por arriba del 80%, porque el test de RAP no solamente el objetivo es llegar al 80%, sino que se puede comenzar el trabajo del 80%. Algunas personas pueden, otras no.
Seguido abajo, el número de repeticiones entre 4 y 6, la contracción rápida muy dominante, va a ver que tiene bajo volumen de trabajo, ejercicio de alta aceleración y ejercicio de alta carga, lo mismo que el trabajo anterior. En cuanto a los tiempos y las repeticiones de 7 de 10, vamos a ver que la contracción rápida dominante va a haber también las mismas similitudes que los procesos anteriores. Quiere decir esto que entre 1 y 10 cargas, ¿sí? Entre 1 y 10 repeticiones, podemos hacer volúmenes de trabajo bajo con trabajos de alta aceleración y trabajo de ejercicio con alta carga o mediana carga. Después, desde la repetición número 11 hasta la 17, vamos a ver que la proporción van a ser igual, o sea, las contracciones van a ser mucho más lentas y el volumen de trabajo va a ser moderado, que quiere decir que el entrenamiento de alta aceleración y tiempo va a ser mucho más lento. Acá no se va a poder trabajar tiempo, sino que se tiene en cuenta asimilación de carga. Y las cargas moderadas de músculo se pueden trabajar, por ejemplo, con test de resistencia física. ¿Cuántos minutos, cuántos kilómetros, en este caso deportista, cuántos kilómetros aguanto corriendo? Por ejemplo, 5 kilómetros, ¿en cuántos minutos los hago? Después, en la repetición 14 a 17 de las contracciones del ente dominante, el alto volumen de trabajo y la serie larga de duración, o sea, entre serie y serie va a haber una duración de descanso, que es lo que antiguamente se conocíamos como los test de la pasada, ¿se acuerdan? O sea, hacían los jugadores de fútbol, corrían y volvían, corrían y volvían. Si bien es un test muy bueno para tener en cuenta, ya es algo obsoleto hoy en día, la pasada. Algunos todavía la siguen desarrollando. Hoy lo que se puede aplicar en consecuencia de las pasadas son las máscaras de saturación de oxígeno, ¿sí? o de alta intensidad o de altura, donde aumentamos la respiración cardiovascular y la restricción del aire. Entonces vamos a encontrar que el tiempo en 1 kilómetro, tenemos que tener sí un saturómetro, cuánto va a saturar y cuánto corre, por ejemplo, en 10 minutos y a cuánto tiempo se saturó. ¿Qué va a tener en cuenta el test de RAPS? El test de RAPS no solo va a trabajar fuerza, sino que también va a trabajar resistencia, va a evaluar la potencia y va a haber también trabajos excéntricos, el tiempo de excéntrico más lento, trabajos de evaluación excéntrica. Y el trabajo excéntrico, por lo general, para que cuando aparecen dolores en los trabajos excéntricos, la única manera de que el dolor se vaya y que también puede ser un proceso de post-recuperación de lesiones, para evitar lesiones, es realizar trabajo excéntrico, porque va a permitir que las fibras, al elongarse y estirarse, no generen compactación de fibras y se una para la mayor tensión donde aparecen puntos gatillos, que la idea es que los puntos gatillos no estén tan presentes. Y por último, la contracción lenta extremadamente dominante, se va a trabajar volúmenes muy altos de carga, ¿sí? De series de larga duración y tiempos excéntricos muy largos. O sea que acá se va a tener en cuenta, si hacemos un trabajo excéntrico, en este caso con inclinación del tronco hacia adelante, que haya un sostén del cuerpo y cuánto dura el sostén, y si lo ponemos con carga del cuerpo o sin carga, digamos. Con carga del cuerpo podemos poner 5, 10, 15, 20 kilos o al test de RAP al 80%, con una peso del 80%, digamos, correspondiente al kilo, o en este caso, solamente con la tensión del cuerpo, cuánto aguanta generando la extensión máxima. ¿Qué ejercicios podemos realizar teniendo en cuenta este test de RAP? Podemos realizar sentadillas profundas hacia atrás, crawl de piernas, press de banca en mancuernas, press de hombros con mancuerna,
remos con barras, pantorrilla sentado, y acá cada uno va a trabajar cuádriceps, isquio, pectorales, hombro, tríceps, espalda y pantorrilla. Pero también le podemos trabajar los trabajos de explosión de skipping, los trabajos excéntricos, le podemos sumar también el trabajo aeróbico con resistencia, con máscara de resistencia aeróbica, le podemos sumar al trabajo excéntrico sumándole pesas, y así sucesivamente en estos 3 modelos que faltaban. Pero para poder hacer el test de RAPS es necesario sumarle la fórmula y conocer la fórmula. Fíjense en que dice lo siguiente: tengo que tener en cuenta el peso, la altura, ¿sí? Y eso lo voy a dividir al 80% dividido en 4. ¿Qué quiere decir 4? Las 4 extremidades, los 2 brazos y las 2 piernas. Y yo le voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Si ustedes sacan la fórmula, por ejemplo, yo peso 73 kilos, mido 1,75 m, no van a poner coma, obviamente 175, dividido al 80%, dividido 4. ¿Qué quiere decir? Que para comenzar el test de RAP al 80% de mi carga de miembro superior e inferior va a ser de 39 kilos, no sé si se puede ver ahí, espero que lo vean, ¿sí? Entre 39 y 40, básicamente para redondar, 40 kilos de miembro superior y 40 kilos de miembro inferior, o 40 kilos en trabajo de tronco, en trabajo excéntrico. Si quiero realizar un testeo de trabajos de aeróbico, de fuerza con resistencia, en este caso el trote o la marcha, ¿cómo voy a evaluar esta fórmula, el test de RAPS? Primero, como el test de RAPS te trabaja al 80%, voy a trabajar aproximadamente 8 minutos con trabajo de resistencia aeróbica, ¿sí? Con mascarilla, obviamente, o 8 pasadas, 4 y 4 de ida y de vuelta sin descanso de intervalo, y después obviamente eso tiene que ir mejorando porque la idea es que a las 8 pasadas la persona ya no aguante o se caiga. ¿O cuánto dura? De 8 minutos, ¿me entiendes? O sea, todo va relacionado al 80% por el 8 minutos. Y esto es así, también el trabajo aeróbico, lo mismo, correr durante 8 minutos con la saturación, tener en cuenta el principio de la saturación, si saturó, tener en cuenta la saturación inicial y con cuánto va a saturar después de correr 8 minutos, cuánto correr en 8 minutos y 1 kilómetro, 360 metros, medio metro, y uno va a ir anotando. A medida que el test de RAP se va desarrollando mejor, ese test de los 8 minutos corrido o de 8 pasadas, eso vaya aumentando la saturación, o sea que va a tener menos saturación y más trabajos que va a poder hacer un mayor trabajo de carga. Evaluación del movimiento funcional y el diagnóstico de movimientos de FMS, que esto es muy importante. ¿Qué es el FMS? La marca es FMS, pero el test de facilitación de movimiento sensitivo lo que busca es buscar los movimientos comunes que hace una persona: sentarse, arrodillarse, prenderse, ponerse la remera, o las mujeres prenderse el corpiño atrás, ¿sí? La flexión de rodillas, la extensión de la extensión de tronco en sentado, la estabilización de tronco, la elevación de los miembros inferiores. Fíjense que va a estar graduado en puntaje de 0 a 3 puntos, donde el punto 0, los indicadores se presentan dolor al realizar la prueba o testeo funcional, por lo tanto no tiene puntaje si hay dolor. En el punto 1, la persona es incapaz de realizar correctamente el patrón del movimiento. En el punto 3, el sujeto es capaz de completar el movimiento, pero debe compensar en algunos modos de compensación.
Y en el punto, el punto 2, y en el punto 3, realizar correctamente la prueba sin ninguna asimetría o compensación observable. Se le va a sumar el puntaje mayor siempre y cuando no presente alteraciones en el trabajo de propriocepción y el ejercicio dado. El primer ejercicio va a ser un squat sentado, ¿sí? La idea es que la persona genere una flexión de rodilla hasta abajo y ver los 4 puntos que, ejemplo, los brazos no estén rotados, ¿sí? Preguntarle si hay presencia de dolor, no hay dolor, o hay una compensación del movimiento. En el trabajo 3, vaya a la altura del cuello o de las cervicales con apoyo y ver que no haga compensación, ni inclinación, ni rotación a generar la elevación de la pierna, donde la línea de evaluación del sistema de FMS va a ser aproximadamente, ¿sí?, unos 60 centímetros, o sea que no es nada bajo, la idea es subir. Segundo, el trabajo de flexión de rodillas con tronco, ¿sí? La idea es buscar el equilibrio y fijarse que no haya trabajo de inclinación o de compensación de rotación y la presencia de dolor y manifestación hasta el trabajo de llevarlo hacia atrás, digamos, porque, bueno, obviamente personas que no pueden crear la rotación externa y si hay dolor, obviamente que si es incapaz de realizarlo, va a ser punto cero, digamos. El cuarto punto es el trabajo por completo de pegar miembro superior con miembro inferior. Lo ideal es generar esto, ¿sí?, con ajuste, porque acá lo que está evaluando son las rotaciones externas de los hombros. El cuarto punto, trabajos de rotación y estabilidad, es ver, por lo general, en estos puntos el trabajo de estabilidad y rotación fallan todos porque todos tenemos desequilibrio tanto en la cintura escapular superior e inferior, en la cintura pélvica, y al ver el movimiento y el gesto vamos a preguntar si hay dolor, trabajo de dolor en rodilla, hombros, el apoyo de carga, porque acá también se trabaja en cuenta la carga. En el ejercicio número 6, el trabajo de activación, obviamente, de la cadena posterior, la elevación y la fuerza. Lo que vamos a hacer es llevar el pie hacia arriba, con flexión dorsal del pie, inclinamos una fuerza total por completo, y vamos a ver si hay una descompensación de los isquios, si ahí se levantan los isquios o la rodilla del lado contrario se flexiona, si hace fuerza y cuánto es lo que puede generar la flexión superior, hasta dónde llega. ¿Sí? Esta reglita la maderita va a estar a los 90 grados, lo ideal es que pase los 90 grados. Y por último, estabilidad de tronco o la parte superior de tronco, lo que vamos a hacer en este caso es una especie de trabajo similar al test de rotación, solamente que acá vamos a ver la estabilidad, vamos a hacer un trabajo de plancha de 1 minuto, o en otro caso lo que podemos variar es la flexibilidad superior con desplazamiento, ¿sí?, de estabilidad de tronco, y lo mismo si en la parte posterior con apertura, con abducción de los miembros inferiores. ¿Quién creó este concepto? Así como antiguamente estuvimos hablando del concepto Handa, este concepto lo empezó a desarrollar Gray Coop, que va a hablar del concepto de estabilidad-movilidad. Fíjense que la estabilidad y movilidad, el cuerpo tiene estabilidad. En pies, rodillas, lumbar, codo y escápulas, y movilidad en tobillo, cadera, tórax, hombros y muñeca. Algunas veces las personas no van a poder hacer el trabajo no sé si hoy perdón, se me salió la imagen, ahí vamos de nuevo. Las personas no van a poder
en algunos casos realizar los testeos porque van a encontrar manifestaciones de dolor en codo, hombro, muñeca, algunos en cadera, en el movimiento, obviamente, o inclusive en la parte de hombro también van a manifestarse dolor, ¿sí? Y en la estabilidad no van a encontrar estabilidad ni en pies, ni en rodillas, ni en lumbares, ni codos, ni escápula. Todo este concepto de estabilidad y de movilidad van a estar totalmente alterados. Y básicamente lo que trabaja el concepto de Gray Cook es buscar lo que está estable si está móvil y lo que está móvil está rígido o estable. Y acá vamos a comenzar con el test de evaluación de la zona media o core, ¿sí? Fíjese que el trabajo de la zona media vamos a empezar a trabajar un testeo, el test de descanso de piernas, ¿sí? Que es básicamente generar una flexión de cadera, ¿sí? Con una flexión de rodillas llevándolo al pecho, y después el paciente lo que va a generar es una extensión completa y va a empezar a bajar. Obviamente las manos van a estar por la altura de los glúteos y ver qué tanto activa la zona media y la contracción y si le cuesta hacer o si no, o si básicamente lo puede hacer. El test de plancha frontal o el front plank test lo que busca es fijarse en la evaluación del trabajo perceptivo de la zona superior con la zona inferior y ver el trabajo lumbar si hay, fíjese que esta persona, ustedes van a ver que acá tiene una hiperlordosis metida, entonces va a haber una debilidad en la zona media, pero sin embargo la extensión completa de la pierna está bastante bien, entonces acá lo que busca no solamente es el trabajo frontal de propiocepción y de equilibrio, sino también al mismo tiempo que haya un control del tronco en la zona, del tronco inferior. El segundo test, el test de plancha lateral o lateral plan, ¿sí? Lo que busca también es buscar los trabajos de lateralización, que no caiga este ángulo, ¿sí? Y que también al mismo tiempo, al hacer trabajo de zona media, porque desde zona media se genera la distribución de las descargas o de la fuerza de manera cruzada de zona media superior derecho o de zona media superior izquierda, y lo mismo para el lado contrario. Lo que van a encontrar es que, por ejemplo, no lo puede hacer porque haya dolor o manifestación, dolor de codo y hombro, y que no caiga esta zona. Si no puede realizar la extensión completa o la caída, sí, obviamente el test va a ser negativo. Y del último, y el más fácil de todos, es el test de excursión o el test de balance. Al trabajar la zona media, lo que hacemos básicamente es que va a haber un dinamismo y un test de balance. Vamos a hacer con cinta o lo que tengamos, o si no nada, no pasa nada. Hacer estos movimientos con ambas piernas, ver hasta dónde llega y si hay estabilización o desestabilización o desequilibrio en forma de asterisco. Fíjense que este movimiento va a llevar hasta acá, después la pierna va a cruzar el lado contrario hasta acá, va a generar una abducción para acá, va a generar una rotación de tronco hasta llegar hasta este movimiento en 3 puntos, 1, 2, y por delante acá y acá, o desplazamiento hacia la zona media. ¿Cuál es la progresión y la estabilidad lumbopélvica? Fíjese que en su mano izquierda van a encontrar los niveles de repetición: 3 series de 20, 3 series de 10, 2 series de 10 o 2 de 10, ¿sí? Teniendo en cuenta la dificultad del ejercicio, obviamente que a mayor dificultad, menos repeticiones, y a mayor facilidad, mayor repetición de las veces de la ejecución para empezar a hacer un trabajo de progresión de estabilidad lumbopélvica. Fíjense en que todos los trabajos lumbopélvicos van a generar en un plano de antiflexión, de antiextensión y de antilateralización o antirrotación. Como habíamos hablado antes, el trabajo de prevención no solamente se va a situar en el trabajo de columna, sino en muchos conceptos. Y esto va a permitir que, obviamente,
las personas fortalezcan no solamente la zona media, sino también todas las estructuras distales de la articulación superior y las articulaciones de la parte inferior. Y todos los ejercicios lo que van a comenzar es, van a trabajar en decúbito ventral con elevación, en decúbito lateral, en decúbito dorsal, en flexión de rodilla, en el patrón de, digamos, inflexión y flexión de cadera y rodilla. Fíjense acá con la banda TRX, o acá con plancha con elevación, cuando ya empieza a haber un desequilibrio, en decúbito lateral lo mismo, en decúbito dorsal lo mismo, con elevación, donde trabaja equilibrio y fuerza de cuádriceps, fuerza de tronco, estabilización del tronco. La banda con TRX, la extensión de las piernas, fíjese en desequilibrio. O lo mismo acá con, bueno, acá hay una banda de suspensión, digamos, empujar una banda con rotación externa, y acá podemos trabajar flexión y extensión, inclusive la elongación del glúteo. La marcha con Kemball, digamos, o con la pesa rusa, ¿sí? Que podemos comenzar tranquilamente una marcha común, fíjense en que no hay inclinación. Y el peso también, tengan en cuenta el peso, que hay gente que con 10 kilos por extremidad distal ya le dificulta, porque ya empieza a hacer una mancha de inclinación, que esto va a generar afectación y dolores lumbares. O después un press unilateral, digamos, del mismo lado, o puede haber cruzado, después con evaluación de cadera y de piernas, con balón, digamos, con desplazamiento y trabaja la zona media, o desequilibrio en salto unilateral. Por ejemplo, podemos hacer trabajos de salto con rotación de miembros superiores, estabilizando pelvis, obviamente, salto y cambio y giro. O también la TRX con una persona que con carga y desplazamiento, la idea es mantener estable la zona media. Para realizar el trabajo de zona media, vamos a ver que tenemos un factor intrínseco y un factor extrínseco, que tiene que ver con la disposición del deportista, y en otro caso el extrínseco tiene que ver con factores de riesgo. En el factor intrínseco, en lo físico, tenemos que tener en cuenta, como dije hace rato, evaluación médica del deportista, en este caso evaluación del preparador físico, tener en cuenta todo lo que vimos anteriormente, los cuadrantes alterados, qué cuadrante tiene, cómo se comporta su aparato locomotor, las determinaciones de las capacidades físicas, saber cuáles son sus capacidades físicas desarrolladas. El calentamiento es necesario, la entrada en calor, y antes de entrar en calor es necesario también la activación neuromuscular, generar estiramientos o trabajos de elongación, trabajo de flexibilidad, trabajo de fuerza, fortalecimiento excéntrico, trabajo proprioceptivo, la planificación de la competencia, el vuelto a la calma, la higiene, la nutrición que tiene, la higiene postural que tiene el paciente, la nutrición que tiene, y el trabajo mental, o sea, corregir que la técnica sea correcta, y tener conocimientos sobre algunas lesiones, por ejemplo, si tiene dolores lumbares, si hubo desgarro, si hay dolores de rodilla, dolores de muñeca, dolores de tobillo, esguince, teniendo en cuenta la edad, y los factores extrínsecos, o que son factores de riesgo para tener en cuenta este tipo de lesiones. Conoce el método de contención o método de protección. El método de contención es lo siguiente. Perdón que estoy tomando agua, tengo sed. El método de contención no es lo que estamos hablando como un trabajo de prevención ante una lesión. No, el método de contención básicamente es saber qué es lo que contiene la persona que va a entrenar con nosotros entre antecedentes de lesiones. El método de protección es desarrollar el entrenamiento a consecuencia de lo que queremos prevenir, tener en cuenta el equipamiento que yo tengo, ¿sí?, para poder trabajar estas cosas, y la indumentaria deportiva, si cuento con
los elementos necesarios para poder trabajar el elemento preventivo. Porque, por ejemplo, hay deportistas que van a correr al cerro que hace running y resulta ser que no tiene zapatilla adecuada, no sabe qué tipo de pisada tiene, nunca han corrido, en, digamos, en suelos desnivelados, por lo tanto, ahí entra el calzado. El tipo de clima que precisamos, porque algunos van a correr running, ¿sí? Y acá tenemos, ejemplo, 35 grados de calor y cuando suben arriba van a correr con 35 y ellos corren 10, 15, 20 kilómetros arriba y en temperaturas frías que tampoco tienen en cuenta la temperatura, así que hay que indicar el tipo de indumentaria que va a llevar, el tipo de superficie y bueno, más allá de las reglas y normas de juego que tenemos que conocer sí o sí en consecuencia para poder entrenar y prevenir las lesiones a quien se va a entrenar con nosotros. ¿Cómo se diseña un programa de prevención deportiva? Tener en cuenta el grupo etario, o sea, la edad con la que tenemos, factores limitantes físicos, si ya viene con algún antecedente limitante como falta de flexibilidad y elongación, alteración de las cadenas posturales, qué tipo de deporte hace, consecuencias de lesiones, cuántas veces se lesionó de la misma, digamos, determinada extremidad o nunca se lesionó, si hubo desgarro, esguince, etc. Limitaciones de las funciones, reconocer las funciones limitantes que tienen en cuanto a movimiento, reconocer si son personas que realizan deporte de manera profesional, amateur o nunca hizo o son deportistas de fines de semana, hábitos alimentarios y descanso, si descansa bien y la alimentación es buena, y eso tiene que ver con el famoso entrenamiento invisible, cómo se encuentra, cómo está, si descansó de entre el 1 al 10, cómo se siente, y lesiones que tuvieron a consecuencia de qué factor motor, por ejemplo. Si se desgarró, que se desgarró el isquio, el cuádriceps, el gemelo, el pectoral, el bíceps, desgarros lumbares, el glúteo, ¿sí? Si se esguinzó, ¿qué se esguinzó? ¿Cómo se esguinzó? Si hubo operaciones, ¿qué tipo de operaciones? Si se operó el cruzado, si se operó, no sé, el codo, si se operó la cadera, si se operó la lumbar, etc. Y acá vamos a empezar con un concepto de amplitud de movimiento para que nos empecemos a diversificar y tener en cuenta lo que es amplitud de movimiento. Porque amplitud de movimiento, si bien la palabra es amplia y tiene que ver con los movimientos, no quiere decir que la amplitud de movimiento se base no solo en movimiento, sino que tengo que tener en cuenta ciertos criterios. Según Chiclet, la flexibilidad es la capacidad que tiene un cuerpo y un tejido de estirarse. Y que acá todos confunden flexibilidad con elasticidad. Estirarse o alargarse o doblarse o deformarse sin romperse. O sea que una persona que tiene flexibilidad es muy poco posible que se rompa. La elasticidad muscular o el trabajo de flexibilidad y elongación que se conocen, ¿sí? La elasticidad muscular es la propiedad que tiene el músculo para retornar a la posición de reposo después de haberse deformado por la acción de una fuerza. ¿Qué pasa? Sí, perdón, me están preguntando del otro lado. ¿Hola? Bueno, parece que no, pero bueno, sigamos. Movilidad articular. En la amplitud de movimiento es necesario reconocer la movilidad articular, que es la capacidad de movimiento que tiene la articulación. Estas tres cosas en cada individuo es diferente, o sea, todos podemos mejorarlo, todos podemos mejorar la flexibilidad, la elasticidad y la movilidad articular. Seguido del estiramiento muscular, que nada tiene que ver con la elasticidad muscular. El estiramiento muscular es la capacidad que tiene el músculo para incrementarse de longitud o de elongación de sus fibras como respuesta a una fuerza, porque acá lo que vos en el estiramiento, mientras mayor trabajo de estiramiento, mayor trabajo de fuerza. Y la tensión muscular es la resistencia que tiene el músculo, la retención muscular interna, delante de una fuerza.
externo. O sea, es necesario que el cuerpo a partir de ahora empiece a trabajar tensiones musculares. ¿Qué trabajo de tensión muscular conocemos? De tensión muscular, por ejemplo, el excéntrico, los saltos. ¿Qué trabajos de estiramiento muscular conocemos? Podemos trabajar con carga y explosión o, en otros casos, los balísticos. ¿Qué trabajo de movilidad articular conocemos? Podemos trabajar en cuanto a movilidad articular, stretching, ejercicio de flexibilidad dinámica, yoga, y a consecuencia de esto vamos a trabajar la flexibilidad y la elasticidad que vamos a poder desarrollar con el trabajo de flexibilidad dinámica o la facilitación neuroproprioceptiva, y al mismo tiempo los ejercicios de movilidad articular vamos a trabajar con la propiocepción, al mismo tiempo vamos a trabajar la tensión muscular, al mismo tiempo la tensión muscular va a trabajar con ejercicios de zona media, al mismo tiempo vamos a trabajar con el sistema de entrenamiento DNS, que es lo que estuvimos viendo, que trabajan estos 5 factores. La amplitud de movimiento, según Gerard Moras, las pautas y metodología de trabajar, que es lo que buscamos trabajar siempre para prevenir, es la flexibilidad y la elasticidad. La flexibilidad se diferencia de la elasticidad por la velocidad de ejecución de los ejercicios. La flexibilidad, o sea, un contorsionista, por ejemplo, que es muy flexible, ejecuta la ejecución más lenta. Siempre la ejecución va a ser mucho más lenta que la elasticidad. O sea, la flexibilidad tiene mayor capacidad de ejecución, mientras que la elasticidad es mucho más lenta. La flexibilidad trabaja con la velocidad media y baja sin velocidad, mientras que la elasticidad va a trabajar la velocidad alta o muy alta. Por ejemplo, el trabajo balístico es un trabajo de velocidad alta. La flexibilidad puede ser, trabajamos el entrenamiento dinámico, yoga, stretching, para que vayan dándose cuenta lo que puedo comenzar a trabajar. ¿Cuáles son los factores condicionantes del trabajo de la flexibilidad y de la elasticidad? Tenemos los factores anatómicos, que son limitaciones en la elongación de las fibras musculares, el tejido conectivo y los topes de la articulación. Estas cosas nunca tenemos en cuenta. O algunas personas nos dicen, no, pero vos sabés que yo siempre fui duro, me cuesta elongar, me cuesta estirar. Nunca puede, claro, porque nunca trabajaron ni la flexibilidad ni la elasticidad, porque siempre trabajó el trabajo de carga, y intensidad y frecuencia, y nunca hizo el resto de los trabajos. Por consecuencia, son personas que vienen con mucha lesión musculoesquelética. Tener en cuenta la edad, el tejido conectivo, a mayor edad el tejido conectivo se empieza a deformarse y empezar a generar adherencia, y los topes articulares. Los cortos, las personas que dicen, che, este es muy corto, aunque lo estiren, nunca logra mucho más allá, claro, obviamente, porque si está acortado, voy a trabajar, obviamente, estoy buscando la flexibilidad, y para generar flexibilidad tengo que trabajar la elasticidad, como los trabajos balísticos sin carga, porque yo tengo que evitar la liberación de los tejidos articulares y el tope de las articulaciones. Entonces, esas fibras que están cortas, siempre van a estar cortas y nunca van a dejar de generar compactación o retracción de la tensión en el vientre muscular. Y después, los acortados, que sí pueden recuperarse, digamos, que son las personas, che, vos sabés que me cuesta generar, no sé, llegar hacia abajo, me cuesta mucho, y ambos se pueden recuperar, pero con la diferencia que cada uno, a partir de ahora, cada uno va a trabajar de una manera diferente. Una persona que dice que se encuentra tensa y se encuentra acortado muscularmente o corto muscularmente, lo primero que tiene que trabajar es la elasticidad para después generar la flexibilidad. Y una persona que tiene acortamientos musculares por el tipo de trabajo o por el tipo de entrenamiento que genera,
Lo que yo voy a primero a trabajar es la flexibilidad para después pasar a la elasticidad. Los factores neurológicos como el reflejo miotático, que veníamos hablando hace rato, que son los reflejos recíprocos, o miotático inverso, el reclutamiento de la unidad motora, la sincronización y la coordinación intramuscular. O sea, a esto le vamos a sumar el trabajo de coordinación, ¿sí? A esto le vamos a trabajar el reflejo de liberación facial, que es trabajar la inhibición de los puntos gatillos, como Kant en un principio dijo que el proceso recíproco de acortamiento y debilidad tiene que ver también con el proceso límbico, que tiene que ver con elevación de los puntos gatillos, excitación, ¿sí? Y dolor. Y otros aspectos que tienen en cuenta la edad, sexo, genética, estado emocional, hora, día y clima. La hora y el día es importante, o sea, durante la noche hay cosas que yo no voy a poder trabajar. Por ejemplo, no voy a poder trabajar la elasticidad porque estoy haciendo un trabajo de intensidad donde activo el sistema cardiovascular y puedo hacer que el ciclo circadiano se altere. Si hace mucho calor, la elasticidad se va a ver favorecida, obviamente, pero tengo que tener en cuenta la hidratación y la edad y así por lo consiguiente. Tipos de variedad del estiramiento, señor, teniendo en cuenta... Perdón, Sí, ¿podría dar un ejemplo de la diferencia entre flexibilidad y elasticidad? bien, te explico, como habíamos explicado hace rato. Por ejemplo, una, si buscamos trabajar el ejercicio de flexibilidad y elasticidad, por ejemplo, las fibras musculares son flexibles, las articulaciones no. Porque las articulaciones están envueltas en tejido conectivo y lo que genera la separación de la articulación son, digamos, son la separación del estiramiento de las fibras musculares. En cambio, la elasticidad tiene que ver con el comportamiento articular. Eh, a, mayor, a mayor flexibilidad, mayor capacidad elástica y a menor y las respuestas elásticas no van a ser recíprocas a la flexibilidad. Por lo tanto, yo para poder trabajar una y otra, las respuestas van a ser totalmente diferentes y el tipo de entrenamiento van a ser totalmente diferentes. Ejemplo, ¿cómo puedo yo trabajar la elasticidad? Que es muy importante. Fíjense que vuelvo a recordar el trabajo de elasticidad. La elasticidad son trabajos de velocidad altas o muy altas. ¿Qué conocemos con trabajo de elasticidad altas o muy altas? Por ejemplo, el entrenamiento balístico es un entrenamiento de velocidad alta. Uno. Le podemos sumar el entrenamiento neurodinámico o flexibilidad dinámica al trabajo de elasticidad que vamos a favorecer a la flexibilidad. Y el trabajo de flexibilidad, porque son trabajos lentos, monótonos y que tienen que ver con correspondencia a la postura, podemos trabajar, como dije hace rato, todas las técnicas de stretching, reeducaciones posturales o entrenamientos posturales, o también podemos hacer trabajos sistémicos como trabajos digamos, excéntricos, o a su vez podemos hacer separación de técnicas individuales de trabajos de flexibilidad, como por ejemplo quiero generar flexibilidad de hombro, trabajo en elongación de hombro tranquilamente porque es sostenido, ¿sí? No tiene velocidad porque los trabajos de flexibilidad son todos sostenidos, ¿sí? En cambio, la elasticidad no. La elasticidad al trabajar el tejido conectivo y las desadherencias de las fibras articulares, lo que va a generar es que buscar la desadherencia o, por decirlo así vulgarmente, la ruptura o el alejamiento de las fibras para que para que dejen de seguir compactando y pueda haber desadherencia y separación de la fibra muscular. Entonces, esto va a permitir que las articulaciones no se sigan compactando y sí siga habiendo una separación y generando espacios de luces entre las fibras y entre articulaciones, mejorando así la calidad de vida del paciente, tanto sea del deportista elite como de las personas comunes y corrientes que no hacen deporte, en este caso personas de la tercera edad o gente que nunca hizo actividad física. Otra cosa que donde podemos trabajar
la elasticidad son los trabajos de coordinación. El trabajo de coordinación, como tiene que ver mucho también con el trabajo de propiocepción o los trabajos pliométricos de salto, la pliometría también se puede trabajar el salto. En este caso, lo que vamos a generar es que, digamos, hacer un trabajo pliometría de subir y bajar, no solamente hacer un trabajo de concéntrico-excéntrico, sino que al mismo tiempo está generando trabajo de elasticidad. Pero antes, hay personas que al estar tan cortas, tan cortas, lo que uno pretende es trabajar la flexibilidad y es todo lo contrario. O sea, primero tengo que trabajar la elasticidad para generar flexibilidad. Y algunas personas que son flexibles, directamente comenzamos a trabajar la elasticidad y así sucesivamente para trabajar la flexibilidad, porque hay personas que son tan flexibles, pero ¿qué pasa? Carecen de fuerza, o sea, los músculos tienen tanta flexibilidad y elasticidad que nos olvidamos de trabajar la fuerza y la concentración concéntrica en vez de excéntrica. Y ahí varían esas variantes, ¿no? O sea, se rompe el concepto de Gerald Moran en este principio. Pero el común de la gente, digamos, la mayoría trabaja sobre el concepto de flexibilidad y elasticidad, y todo este concepto, digamos, está permanente porque no todos tenemos flexibilidad. Un contorsionista sí tiene desarrollo de flexibilidad y elasticidad, pero el resto de las personas como vos, yo y el resto, digamos, no, porque no trabajamos de manera continua. Pero en los dos índoles, el exceso de flexibilidad y elasticidad genera lesiones y el proceso de acortamiento de flexibilidad y elasticidad también genera lesiones porque uno separa la articulación, genera compactación articular, aparecen puntos gastillo, espasticidad, aumento del tono por contractura y tensión, mientras que en el otro hay debilidad muscular, falta de reclutamiento de fibras, en las personas que son flexibles, ¿no? Hay mucha luz articular y poca elasticidad y poco trabajo de propiocepción, va a haber inestabilidad también por lo consiguiente. No sé si puedes responder tu pregunta. Sí. Perfecto, sigamos. Según Gerald Mora, vamos a tener un estiramiento estático y uno dinámico. El estiramiento estático, que pueden ser activos y pasivos. Activos lo realiza la persona y el pasivo, obviamente, lo genera una asistencia. En un primer momento, lo ideal sería, el ideal es que si tenemos un grupo grande, podamos trabajar de dos de manera pasiva para luego generar activación. En el estiramiento dinámico, o la flexibilidad dinámica, que ya la vamos a ver, vamos a tener tres componentes: activos, pasivos y cinéticos. ¿Y a qué vamos con esto? Y acá le vamos a comenzar a hablar. El ejercicio de la flexibilidad dinámica es la capacidad de los músculos no activos para relajarse y estirarse durante las acciones deportivas para presentar una resistencia mínima a los músculos, mejorando así la eficacia del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un músculo no activo, la flexibilidad dinámica, va a generar activación sobre los músculos no activos. Esto va a generar que después se genere una relajación al estirarse, y durante la acción deportiva va a permitirle que tenga una mayor activación muscular. Por lo tanto, va a tener mayor eficiencia del movimiento. Esto es muy nuevo, el ejercicio de flexibilidad dinámica, no lleva ni 10 años, ya debe llevar 7 u 8 años de investigación. Y básicamente, el ejercicio de flexibilidad dinámica se comporta de la siguiente: es la combinación balística, la facilitación neuropropioceptiva, que corresponde a la kinesiología, la fisioterapia o la fisiatría, posturas de stretching, que son posturas que tienen que ver a través del movimiento, y los conceptos de movilidad y estabilidad. Según Gray Cook, hace rato como veníamos hablando, vamos a desarrollar el ejercicio de flexibilidad dinámica correspondiente a los conceptos de estabilidad y movilidad, mezclando balístico, la facilitación neuropropioceptiva y técnicas de stretching. Y ahora vamos a ver. Fíjense que Gray Cook hace rato hablaba de conceptos de estabilidad y movilidad
y así sucesivamente. Hay articulaciones movibles y articulaciones estables. Fíjese que acá en este patrón de movimiento, acá estamos generando el movimiento balístico, obviamente, con menos con menos velocidad, pero sí estamos haciendo un movimiento de paso hacia atrás con inclinación de tronco, o semi-inclinación de tronco, porque no genera tanto inclinación total, con movimientos diagonales que corresponden a la facilitación neuroproprioceptiva. Fíjese que siempre hay un apoyo del lado contrario, ¿sí? Obviamente, para generar el tope, y ese tope lo que genera es el trabajo explosivo, pum, de choque y vuelvo, de choque y vuelvo. La segunda progresión, fíjese que la persona vamos a ponerlo en extensión, en extensión de cadera y extensión de rodilla con el lado contrario de flexión otra vez para generar la flexibilidad, donde preparamos el cuerpo y hacemos rotación de tronco, ¿sí? Y acá yo le quiero explicar una cosa porque no hay una rotación de tronco real, sino es una rotación de la cintura escapular, porque lo que se trabaja es la rotación superior, no inferior, porque acá la cadera está inhibiendo todo el proceso de rotación. En otros de los casos, fíjese que solamente vamos a trabajar la extensión del psoas ilíaco y recto anterior, donde podemos trabajar obviamente velocidad del miembro superior, haciendo elevación de miembros, y vuelvo, o voy y vuelvo cadera, voy y vuelvo cadera. En el otro caso, fíjese que acá podemos trabajar la estabilidad y acá estamos trabajando extensión digamos, elongado, psoas y recto anterior. Hay personas que no pueden realizar ni siquiera este ejercicio y podemos trabajar con los dos brazos, con extensión completa hacia arriba, con velocidad, o podemos trabajar ahí y ahí para trabajar las desadherencias articulares, permitiéndole así mayor movilidad. Otro trabajo, fíjense, acá no se nota, pero vamos a generar estabilidad del miembro superior y empezamos a trabajar acá la elongación de los aductores, y acá lo que ustedes no ven es una contracción concéntrica de glúteos, donde hace una activación de glúteo con apertura de los aductores. Si bien no es balístico, sí está generando movimientos aislados o isométricos sostenidos, donde voy y vuelvo, y eso lo que va a permitir es una relajación de la zona lumbar y glútea, al mismo tiempo las caderas se empiezan a relajar. Acá tenemos otro trabajo, fíjese que también trabaja aductores, acá podemos trabajar con movimientos de brazos, o no en algunos casos. Acá como tenemos otro movimiento, fíjense, trabajos de glúteo, acá, eso, lo que están viendo es la progresión, ¿no? Estamos trabajando en los músculos de la cadera, los estabilizadores de cadera, flexibilizando, dando dinámica, haciendo trabajos balísticos. Acá también podemos trabajar balísticamente en la cadera, sube y bajo rápido, obviamente, que tiene que ser una persona entrenada para no generar lesiones lumbares. Acá rotaciones como hace rato con extensión completa de pierna. Acá con rotación de semitronco, pero está estabilizado en la parte lumbar. Fíjense cómo vamos rotando. Y acá, como hace rato habíamos explicado, el concepto de estabilidad y movilidad y los puntos de Handa, la espasticidad, fíjense que también hay un trabajo de liberación facial, es importante, y trabajo de estabilidad de zona media, fíjense cómo mezcla acá el ejercicio. Y acá lo que hace este ejercicio en este tipo de movimiento es que la pierna de arriba, ¿sí?, va a ser un movimiento balístico de flexión de cadera, de antigravitatorio, o sea que esta pierna va a pasar para adelante haciendo este movimiento, ¿sí? Después podemos trabajar la inversión o podemos hacer trabajos también con brazos, de movimiento, brazos y piernas al mismo tiempo. Y acá lo que van a generar es extensión del tensor de la fascia lata, y acá podemos trabajar cruzado con el brazo que se encuentra apoyado sobre la rodilla con extensión de brazos, donde trabajamos la cadena cerrada interna de hombro. Y acá lo mismo, solamente que lo hace ya digamos, un poco con elevación. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Pregunto, porque ya terminamos con esta es la última filmina. Bueno, me quedó un poquito más de la mitad, como pensaba yo.
Bueno, pregunto, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguien que me quiera preguntar? ¿Alguien que me quiera cuestionar algo también? ¿O algo que ustedes pretendan de que se pueda explicar de otra manera? ¿O alguna incertidumbre? ¿O algo que me quiera preguntar? Algo, estoy dispuesto a escucharlos a todos y a responderles a cada uno de ustedes. Yo no tengo drama. Nadie me quiere hacer ninguna pregunta. ¿Se entendió todo hasta acá? ¿No se entendió? ¿Les fue difícil? ¿Hay cosas que no sabían o que sabían? Que alguien me cuente algo. Participemos todos, anímense. ¿Estamos bien hasta acá? Yo sinceramente no Sí. entiendo lo que es referido a lo balístico y lo stretching, no lo conozco eso. Y Bien. después lo de, esa parte de excéntrico sería cuando se aleja del punto medio, ¿no es cierto? De lo que Sí. es la cintura, puede ser, Sí. del cuerpo. Son ejercicios que cuando uno aleja y puede ser. Claro. Ahí, vamos a explicar qué es balístico y qué es stretching. Básicamente, stretching es la técnica de trabajar la flexibilidad y la elongación combinada, en este caso por técnicas de posturas específicas, ¿sí? Donde estas técnicas de postura lo que busca es trabajar dos conceptos muy básicos. Trabajar cadenas